Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la patología limbar degenerativa. Tenemos que hacer una distinción entre distrofia y degeneración. La degeneración es cuando las funciones de la estructura están alteradas del tejido afectado, pero hay un deterioro en el fondo. O sea, hay una estructura que estuvo anatómicamente e histológicamente normal. Las características son inicio tardío, una tasa de progresión que es variable, la ubicación periférica, asociación con neovascularización e inflamación, puede ser unibilateral, puede ser asimétrica o simétrica, pero generalmente son asimétricas, y la herencia no tiene un rol directo en la mayoría de ellas, distinto de la distrofia, ya que el inicio es más precoz, tiene una ubicación más central, la mayoría, no todas, y la herencia sí cumple un rol importante, están determinadas por alteraciones cromosómicas. También es importante considerar los cambios involutivos que son fisiológicos para poder distinguirlos de la distrofia y de las degeneraciones corneales, como por ejemplo el astigmatismo contra la regla que se va generando en la medida que tenemos más edad, ya un aplanamiento gradual en el meridiano vertical. El adelgazamiento leve de la córnea central, un aumento del índice de refracción con una disminución de la transparencia, sobre todo el cristalino, un aumento del grosor de la membrana de Descemet y una disminución en la densidad de las células endoteliales, alrededor del 0,6-0,7%. Un aumento de la reticulación también entre las fibras de colágeno en el estroma. Esto también se considera como más o menos a los 30, 40 años, un tipo o una especie de crosslinking fisiológico. Podemos clasificar las degeneraciones corneales en involutivas y no involutivas, según el tipo de depósito y también según la ubicación anatómica. Entonces, constituyen muchas degeneraciones periféricas corneales y vamos a ir revisando, es un poco tedioso, pero brevemente cada una de ellas. Entonces nosotros decimos Jesucristo, porque son muchas en verdad. Primero vamos a ver el arco senil, que es también denominada gerontoxon en pacientes mayores de 40 años y embriotoxon en los pacientes menores de 40 años, cuando aparece antes de los 40. Es simétrico, es bilateral y se inicia en la córnea inferior para después completarse en 360. Aumenta con la edad, es mayor en los hombres y a los 80 años de edad aproximadamente toda la población presenta este arco senil. Son depósitos de LDL y apoproteína B que primero se ubican en la membrana de Descemet y después en la capa de Bowman. La clínica es asintomática y no requiere tratamiento. Después tenemos el anillo blanco límbico de Fogg. Son roturas localizadas en la periferia de la capa de Bowman, son asimétricas y empiezan la mayoría de las veces por el limbo nasal. Aumenta con la edad y en la histoquímica se han visto áreas focales de depósitos hialinos, ya con una degeneración elastónica. Existe una clasificación del tipo 1 y tipo 2, donde se diferencian dependiendo si existe presencia o ausencia de un intervalo de córnea clara. Son asintomáticas y tampoco requieren tratamiento. Los depósitos de hierro, lo que se deposita en el fondo es la ferritina, generalmente en la capa epitelial basal. Son simétricas, son bilaterales y la más común es la línea de Hudson-Stein, que es entre la unión del tercio inferior y el tercio medio de la córnea. También se denomina línea de Ferri cuando la ubicación de la ferritina es en relación a la ampolla de filtración de una trave, por ejemplo. La línea de Stoker al borde del pterigion
y el anillo de Fleischer cuando se encuentra en la base del queratocono. Aumentan con la edad y lo que pueden provocar son alteraciones de la película lagrimal y el manejo es enfocado a la patología de base. La degeneración cálcica son depósitos de hidroxiapatita por alteración del metabolismo, obviamente, a nivel de la capa de Bowman. Primero se deposita periféricamente, centrada sobre todo en el meridiano horizontal, y después progresa centrípetamente. Aumentan con la edad, la clasificación puede ser primaria o secundaria, y la clínica en las primeras etapas es asintomática y después puede tener sobre todo síntomas de superficie, y lo ideal es poder tratarla con EDTA al 1,7% por 2 a 3 minutos, y si es que quedan algunos residuos en el fondo o lesiones, podemos realizar un PTK. Las causas principales son la enfermedad renal crónica, la artritis idiopática juvenil y otros irritantes y enfermedades hereditarias que constituyen la degeneración cálcica primaria. Acá podemos ver algunas fotografías donde se muestran este tipo de lesiones. Que, por ejemplo, en la foto B vemos que se relacionan con también neovascularización que van hacia la lesión. El Crocodile chagrin es una opacidad corneal que es más prominente centralmente. Esta es súper frecuente, es bilateral, es simétrica y tiene un patrón en mosaico, como de hexágono, o más que hexágonos, como rombo. Aumenta con la edad y se ha visto en la histopatología como vacuolas estromales extracelulares, que están en el estroma posterior y predesimétricas. Se asocian a varias patologías y es asintomática y no requiere tratamiento. Así que cuando la veamos, en el fondo hay que considerarla, que nos puede alterar un poco la transparencia, pero no requiere mayor consideración. La córnea farinata son opacidades finas que se asemejan a polvo de harina. Se ubican también en el estroma posterior y aumentan con la edad. Se ha visto que son partículas intracitoplasmáticas hiperreflectivas dentro del queratocito del estroma posterior. Son asintomáticas y no requieren tratamiento tampoco. La degeneración en surco o senil furrow es un adelgazamiento periférico en la zona avascular entre el arco senil y las arcadas vasculares del limbo. Es simétrica, es bilateral y se ubica principalmente en la capa de Bowman y en el estroma anterior. Es poco frecuente, se da sobre todo en los adultos mayores y es asintomática y no requiere tratamiento tampoco. Otra entidad son los cuerpos de Hassall-Henle, que en el fondo son las gutas periféricas, así para denominarlas algo quizás más simple. Son excrescencias de la membrana de Descemet en la córnea periférica. Son bilaterales, asimétricas, y cuando son, como les decía, periféricas, se llaman cuerpos de Hassall-Henle, y cuando son centrales, es la córnea gutata que se asocia a la distrofia de Fuchs. Aumentan con la edad, también son asintomáticas y no requieren tratamiento. La degeneración lipídica es otra entidad que se clasifica en primaria y secundaria. La primaria está asociada a la heredabilidad y la secundaria es la queratopatía lipídica, que obviamente presenta vascularización corneal e inflamación. Está asociada a infecciones herpéticas, úlceras corneales, queratitis intersticiales, y los niveles séricos de lípidos están aumentados. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un aumento de la permeabilidad de los vasos limbares que forman un abanico. Como vemos a la derecha en las imágenes, se ven bordes plumosos y hay una actividad metabólica alterada de los queratocitos. El tratamiento, cuando ya cubren el eje visual, es la queratoplastía, y en relación con los neovasos se puede realizar fotocoagulación láser o Avastin, etc. La degeneración esferoidea
es un tipo de degeneración en banda con depósitos que son de color dorado. Es bilateral, afecta tanto la córnea como la conjuntiva, es más frecuente en hombres y aumenta pero es poco frecuente. Todas estas degeneraciones en general son poco frecuentes, ¿no? El arco senil es mucho más frecuente. Se ha visto que son depósitos de material hialino tanto subepitelial, en la capa de Bowman y en el estroma corneal. Está relacionada a la radiación UV y ambientes secos, cálidos. Primeramente es asintomática y después también puede presentar alteraciones de la superficie ocular. El tratamiento, el PTK, solo si es que es sintomática, si no, no es necesario tratarla. Acá podemos ver que existe una clasificación del tipo 1 que afecta puede afectar 3 a 6 horas. En el tipo 2 ya afecta toda la córnea. Y en el tipo 3 o conjuntival también hay un compromiso, obviamente, como lo dice, en la conjuntiva. La queratopatía climática estromal de proteoglicanos son opacidades corneales de aspecto grisáceo, ovalado, más redondo, como vidrio esmerilado, son bilaterales, asimétricas, aumentan con la edad y son más predominantes en hombres. Son proteoglicanos intra y extracelular. Es asintomática esta queratopatía y después también puede presentar alteraciones de la superficie ocular. Y el tratamiento solo si es que es sintomático. La degeneración amiloidea también puede ser primaria o secundaria, y la más frecuente es la degeneración amiloidea polimorfa, que son amiloides extracelulares amorfos que tiñen con conco rojo, y también son birrefringentes. Se ubican en la córnea central, ya, aunque como les decía, las degeneraciones corneales están más en la córnea periférica, pero hay algunas excepciones. En el estroma posterior es asintomática y no requiere tratamiento. También se clasifica dependiendo si es solo localizada en el ojo o también tiene compromiso sistémico. Y dependiendo de eso se ve el manejo de las patologías. La degeneración de Salzmann son nódulos elevados de color más blanco grisáceo. Pueden ser unibilaterales, pueden ser únicos o múltiples, ¿ya? Y tiene una distribución de anillo. También se ha asociado a disfunción de las glándulas de Meibomian. Esto es más predominante en mujeres y se ha visto que son placas de colágeno densas, que están, como les decía, en el epitelio, entre el epitelio y la capa de Bowman. Son asintomáticas, pero pueden ir provocando astigmatismo irregular, que obviamente baja la agudeza visual y que necesita tratamiento, como lubricación o PTK. La degeneración corneal subepitelial hipertrófica periférica son lesiones, como lo dice su nombre, subepiteliales que son fibróticas y que están más en la periferia y son circunferenciales. Son bilaterales, respetan la córnea central. En general, esto se presenta en mujeres de edad media y hay un aumento de las metaloproteinasas de matriz 2. Es asintomática, pero puede provocar irritación u otras alteraciones de la superficie ocular. Y solo si es sintomática tenemos que realizar un tratamiento orientado a lubricar la superficie ocular. Los queloides corneales son nódulos blanquecinos y superficiales que pueden ser secundarios a trauma o a inflamaciones crónicas. Son más frecuentes en los hombres y son asintomáticas, pero pueden provocar irritación también, como les decía, y el manejo solo si son asintomáticas. La degeneración marginal de Terrier es una opacidad puntiforme y fina en el estroma anterior. Acá nosotros vemos un adelgazamiento corneal periférico y que forma como un surco. Está asociado ahí a vascularización superficial y el epitelio se va a ver íntegro. Son bilaterales, simétricas, primero empiezan superonasal, ya, y después se extienden entre 60.
Se da sobre todo entre la segunda y cuarta década de vida, en mayoría de los hombres. Son asintomáticas, pero también pueden ir provocando un astigmatismo contra la regla progresivo, más o menos de 2 dioptrías. Y el manejo solo es que si es que es sintomática y en pacientes que no, o sea, puede ser beneficioso en pacientes que hay un adelgazamiento muy significativo, controlarlas con OCT a partir de un grosor corneal de menos de 200 micras, 250, perdón. La degeneración de la membrana basal epitelial son patrones de mapa, como la distrofia epitelial de la membrana basal, que demuestran múltiples lamelas que se van extendiendo al epitelio subyacente. Son depósitos extracelulares hiperreflectivos, como les decía, en el epitelio, en la membrana basal y en la capa de Bowman. Se da más en mujeres de mediana edad, es sintomática, pero igual va provocando un astigmatismo irregular. Y el manejo solo se puede realizar con fresa de diamante o hacer un PTK, solo si es que es sintomática. Entonces acá les dejo este resumen de las degeneraciones corneales. Esta tiene la primera mitad, la otra mitad ahí después se las envío, ya donde va mostrando la fotografía, en quiénes se presenta más, la lateralidad, la simetría o asimetría, la edad, los hallazgos, la clínica, si es que existe, y el tratamiento también si es que es necesario. Muchas gracias. Gracias, Fer, muy buena presentación. Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha. O sea, no sé si se sabe algo, si hay alguna asociación entre los queloides cutáneos y aumento de riesgo de queloides corneales. Como por ejemplo la población negra, que suelen hacer más queloides cutáneos. No sé si se asocia eso al corneal. Mira, no lo sé. No salen menos descritos. Hay algunos síndromes, como el de Lowe, el de Rosenthal-Kiefer o el de Rubinstein-Davy, que se asocia los queloides con enfermedad hereditaria, pero no lo sé si son con los queloides cutáneos. Está bien, muchas gracias. Es importante cómo ir identificando estas degeneraciones, porque a mí por lo menos me pasaban en el San José que se ven, son bien frecuentes, o sea, el arco senil lo vemos todo en todas partes, pero las otras degeneraciones yo las he visto bastante en el Hospital San José. Y al principio uno piensa que puede ser algo muy grave o que requiere un tratamiento mucho más agresivo y en verdad hay que solamente observarlo o si es que causa algún síntoma, tratarlo.